La oscuridad no es solo un velo que oculta la luz, sino el escenario en el que se teje el destino de almas condenadas y misterios ancestrales. En cada calle desierta, en cada susurro del viento, se percibe el latido de un aquelarre ancestral, cuyos miembros han dejado su impronta en la oscuridad del tiempo. La tragedia y la traición se entrelazan en una danza macabra, donde una bruja poderosa y su descendencia han sellado un destino ineludible, marcando a quienes se atreven a desafiar el curso de la maldición. En este escenario, donde la historia cobra vida, una historia donde la rebelión y la obediencia se enfrentan a un choque inevitable, y donde cada alma se ve forzada a pagar el precio de una existencia marcada por lo prohibido. Adéntrate en este relato, donde la maldición de un aquelarre no es solo un mito, sino una realidad palpable que se filtra en cada rincón, en el tiempo y del espacio. Aquí, el destino se teje con hilos oscuros, y la línea entre la redención y la perdición se difumina en un abismo del que no hay retorno. Prepara tu mente y tu espíritu para descubrir que en el corazón del terror, la verdad es tan aterradora como ineludible, y que el legado maldito que te aguarda podría ser la última revelación de la humanidad. Almas y espíritus, bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Fer Dulong, soy el custodio de las sombras, el eco de los destinos sellados, y he sido testigo del perpetuo enfrentamiento entre la fe desgarrada y el terror ancestral. En mi voz se entrelazan los susurros de antiguas maldiciones y los secretos de un linaje marcado por la sangre y el sacrificio, donde el rapto de las almas destinadas a la oscuridad se convierte en un preludio de un amanecer macabro. Permíteme guiarte por este sendero, donde la realidad se funde con la eternidad y cada palabra es un portal a lo inexplicable. Este relato no es un mero cuento, sino la llave que abre la puerta a un universo donde la oscuridad destapa los secretos verdaderos del destino. Escucha con atención, recordad, la noche escucha, y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos, exploraremos los confines de lo desconocido. De las brujas. En una oscura noche, bajo la pálida luz de la luna, se escuchaban susurros provenientes de tiempos remotos, donde el terror se escondía en cada rincón. La leyenda de un aquelarre ancestral se había transmitido en secreto de generación en generación, dejando una marca imborrable en la penumbra. La bruja mayor, la matriarca, dueña de un poder temido y respetado, había comandado ese linaje con mano de hierro. Se contaba que su única hija, Montserrat, había decidido rebelarse contra el destino impuesto por la sangre, negándose a perdurar en esta maldición. La deserción de Montserrat se convirtió en un eco que resonó a lo largo de los años, mezclándose con las voces de antiguos rituales. Bajo el manto nocturno, el pasado y el presente parecían fundirse en una danza de sombras y misterios. La luna, testigo silente, iluminaba los secretos olvidados y las antiguas tradiciones ocultas. En el pueblo, pocos osaban pronunciar el nombre del aquelarre, temerosos de invocar aquello que se escondía en la oscuridad. Cada rincón parecía susurrar relatos de tragedia, donde la dualidad entre la luz y la sombra se entrelazaban. La atmósfera se impregnaba de una tensión inexplicable, dejando a los corazones en vilo. Las viejas casas, cargadas de historias, crujían al ritmo de un pasado que se negaba a morir. En un apartado rincón de la ciudad, Montserrat tomó la valiente decisión de escapar del legado oscuro de su madre. Con pasos firmes pero llenos de incertidumbre, se alejó del hogar ancestral en busca de redención de su alma.
Sus ojos reflejaban la determinación de quien rehúye las cadenas de una herencia condenada. No pertenezco a este mundo de sombras, murmuró con firmeza, mientras se adentraba en la noche. La brisa parecía acunar sus temores, pero también ofrecía la promesa de un futuro libre de maldiciones. Cada latido de su corazón era un grito silencioso de rebeldía contra un destino ineludible. Sin embargo, la huida no podía borrar las huellas del pasado, ni el eco de un linaje que la perseguiría. En una calle oscura, los susurros del aquelarre le recordaban que el legado se aferra con fuerza. La lucha interna entre el deseo de libertad y el peso de la traición se hacía cada vez más palpable. El ambiente se cargaba de una tensión que anunciaba la inminente confrontación entre el destino y la voluntad personal. Los recuerdos de un hogar maldito se mezclaban con la determinación de forjar una vida distinta. El camino de Montserrat se abría, marcado por la incertidumbre y el eco persistente de antiguas sombras. Años más tarde, en una modesta casa alejada del bullicio, nació Noemí, la hija de Montserrat, portadora de un brillo enigmático en sus ojos. Desde sus primeros instantes, se percibían habilidades que desafiaban la lógica, evidenciando un poder que prescindía lo humano. La pequeña parecía comunicarse con la naturaleza, entablando un silencioso diálogo con los animales del entorno. «Mamá, ¿por qué siento que hay algo especial en mí?», inquirió Noemí, con inocencia, mientras acariciaba a un perro peligroso. Montserrat, marcada por su propia huida, trataba de proteger a su hija del oscuro destino que había dejado atrás. Manifestaciones de telequinesis y premoniciones comenzaron a delinear un camino misterioso en la vida de la niña. Cada gesto revelaba una conexión profunda con fuerzas invisibles y antiguas. En el silencio del hogar, los ecos del aquelarre se mezclaban con las risas y los juegos de Noemí, creando una dualidad inquietante. La intuición de la niña se agudizaba con el paso del tiempo, presagiando hechos que helarían la sangre. Su mirada se tornaba intensa al anticipar peligros que parecían venir desde el pasado olvidado. Los días transcurrían entre la ternura de la infancia y la inquietud de un poder latente. Así, en el cruce entre la inocencia y la oscura herencia, se iniciaba el despertar de un don que cambiaría el destino para siempre. Una noche, impulsada por la curiosidad, Noemí se adentró al ático de la vieja casa, un santuario de secretos olvidados. Entre el polvo y los antiguos recortes, descubrió diarios y relatos que narraban la historia oculta del aquelarre. Las sombras danzaban en las paredes, configurando figuras que parecían cobrar vida en la penumbra. ¿Quiénes fueron estas personas?, preguntó Noemí, con voz temblorosa, mientras rozaba las páginas amarillentas. Los textos detallaban rituales ancestrales y encuentros místicos, donde la bruja mayor había ejercido su temible poder. Cada palabra impregnaba el ambiente de una mezcla de temor y fascinación. Un escalofrío recorrió la espalda de la niña, como si los secretos del pasado quisieran revelarse. En un rincón, un espejo antiguo reflejaba imágenes distorsionadas, dejando entrever presencias invisibles. Las velas olvidadas parecían encender por sí solas, guiando su mirada hacia lo inexplicable. La revelación era ineludible. Noemí era la heredera directa de un legado oscuro. Con el corazón palpitante, comprendió que su destino estaba irrevocablemente ligado a los misterios de su familia. Aquella noche, en el ático, marcó el inicio de una conexión inquebrantable entre el pasado y su propia existencia. Con el paso de los días, Noemí comenzó a experimentar sueños vívidos en la que voces ancestrales la llamaban. En uno de esos sueños, una voz profunda emergió de la oscuridad, instándola a descubrir su verdadera esencia. «Ven, niña, el legado te aguarda», resonó aquella voz, mientras una figura imponente se materializaba en la penumbra. Al despertar, Noemí sintió que aquello era más que una simple ilusión, sino una invitación a enfrentar su destino. Durante el alba, la voz volvió a susurrarle, invitándola a adentrarse en el misterio de su linaje. «¿Quién eres?», preguntó en tono lleno de desconcierto en uno de esos encuentros oníricos. La respuesta llegó con la solemnidad del tiempo. «Soy la esencia de tu linaje, la guía que iluminará tu sendero en la oscuridad». Los diálogos trascienden la barrera del sueño, llevando a Noemí a un plano donde lo real y lo etéreo se mezclaban. Cada comunicación onírica se acercaba a una verdad tan aterradora como inevitable. Las palabras de la voz
dejaron una huella profunda en su conciencia, despertando tanto el temor como la fascinación. En el límite entre el sueño y la vigilia, el pacto silencioso con el destino se fortalecía. Una conexión con sus ancestros se volvía cada vez más intensa, presagiando el encuentro final con su herencia. Una noche sin luna, cuando la oscuridad parecía no tener fin, la abuela, la matriarca de las brujas, poderosa y siniestra, se apareció de forma inesperada. Su figura se materializó en el umbral, envuelta en una neblina que emanaba un aura de terror inefable. «Ha llegado el momento, pequeña heredera», declaró con voz autoritaria, mientras sus ojos destellaban una sabiduría ancestral. Noemí, paralizada por el asombro y el temor, comprendió que el destino al que estaba ligado era ineludible. La abuela se acercó con movimientos que fusionaban la ternura y la amenaza, extendiendo una mano cargada de presagios. La atmósfera se volvió densa, y cada gesto de la anciana parecía marcar un paso irreversible hacia lo desconocido. «Tu madre, Montserrat, intentó escapar del legado, pero la libertad siempre tiene un precio», afirmó con tono inquebrantable. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, mientras los ojos de ambas generaciones se encontraban. La anciana reveló secretos de rituales oscuros, haciendo temblar a Noemí ante la magnitud de su destino. En un susurro cargado de poder, la abuela dejó claro que el sacrificio era el único camino. «Debes aceptar lo que llevas dentro, pues el linaje es más fuerte que cualquier temor», murmuró, sellando su ineludible conexión. Con esa aparición, se abrió la puerta a un futuro inevitable, marcando un antes y un después de la vida de la niña. Al amanecer siguiente, la atmósfera en el hogar se cargó de una opresión que presagiaba tragedia. Montserrat, consciente del oscuro pasado, intentó proteger a Noemí de la inminente influencia del aquelarre. «No permitiremos que el legado consuma nuestra esencia», exclamó con determinación, enfrentándose a la fuerza ancestral. El enfrentamiento se tornó inevitable, y el conflicto entre el amor maternal y la tradición oscura se intensificó. En medio de gritos y lamentos, la abuela irrumpió en la escena, desatando una tormenta de ira y poder. La batalla fue breve, pero brutal, en la que el peso del destino se impuso sin contemplaciones. «No dejaré que te lleves a mi hija», gritó Montserrat, con una mezcla de coraje y desesperación. Con movimientos fulminantes, la abuela acabó con la vida de Montserrat, dejando a Noemí sumida en un dolor desgarrador. La tragedia se sintió como un sacrificio impío, un precio que el linaje exigía para mantener viva la tradición. El grito silente de la niña resonó en el vacío, entendiendo que la pérdida era el inicio de su transformación. El horror se apoderó del ambiente, marcando la ruptura entre lo familiar y lo ineludible del destino. El sacrificio consumado se convirtió en el sello de una nueva era oscura, donde la inocencia y el poder se entrelazaban irremediablemente. Tras la desgarradora tragedia, Noemí se vio sumida en un torbellino de emociones entre la pena y la aceptación. Los días siguientes se sucedieron en un silencio cargado de resignación, donde el eco de la pérdida llenaba cada rincón. La niña comenzó a interpretar la muerte de Montserrat como el precio inevitable para abrazar el oscuro legado. «El destino reclama lo que pertenece», murmuró Noemí, mientras las lágrimas se mezclaban con la determinación. La aceptación de su camino se volvió un viaje interior, donde cada sentimiento era una lección amarga. En momentos de soledad, las palabras de la abuela resonaban en su mente, recordándole la fuerza de la tradición. El ambiente se impregnaba de una sensación en que la oscuridad no era solo el destino, sino una parte intrínseca de su ser. Cada sombra en la casa parecía reafirmar que el camino hacia el poder requería enfrentar el dolor. La lucha interna se transformó en una fuerza renovada, capaz de desafiar la realidad misma. Con la convicción de que el sacrificio de Montserrat tenía un propósito, Noemí se preparaba para aceptar su legado. La joven entendía que la tragedia se forjaba la semilla del poder que debía abrazar. En ese instante de renuncia a lo que había perdido, se abrió un nuevo capítulo en la vida marcada por la oscuridad. Con el paso del tiempo, el ambiente se volvió místico, preludio de un ritual ancestral destinado a sellar el destino de Noemí. Los antiguos textos del aquelarre fueron consultados, revelando el camino de la transición hacia el poder. En un claro apartado, bajo el cielo encapotado, se disputó un altar que evocaba la esencia primordial del terror. La abuela, como guía ineludible, dirigió cada movimiento del ritual con precisión milenaria.
Hoy cruzamos el umbral de lo que fuiste para abrazar lo que debe ser, proclamó con voz solemne. Las invocaciones resonaron en la quietud, llenando de energías olvidadas y espíritus de antaño. Cada palabra era una llave que abría la puerta hacia un destino repleto de sombras. Noemí aceptó cada símbolo y gesto, consciente del sacrificio que el rito implicaba. Los tambores de la noche marcaron el ritmo de un encuentro entre la luz y la oscuridad. Durante el ritual, la energía ancestral se manifestó en destellos que iluminaban la penumbra. Este es el paso entre lo que eras y la esencia que debes encarnar, susurró la abuela, marcando el inicio de la transformación. Al concluir el rito, se sintió en el ambiente el surgimiento de un poder renovado, preparando a Noemí para el destino que le aguardaba. Tras el ritual, Noemí emergió a un mundo donde la existencia se iluminaba por un poder oscuro y revelador. Cada acción y mirada reflejaban la impronta del aquelarre, ahora interiorizada en su ser. Los días se llenaron de descubrimientos inquietantes, en los que la telequinesis y la comunicación con la naturaleza se volvían manifestaciones cotidianas. Siento que la fuerza de mis ancestros recorre mis venas, confesó la joven, mientras animales se reunían a su alrededor en silencio. La transformación era tan profunda que el entorno parecía inclinarse ante su presencia. Los vecinos murmuraban leyendas, ajenos al poder que se desplegaba en cada uno de sus gestos. En breves diálogos con ancianos del pueblo, se insinuaba que una nueva bruja era la viva imagen del legado ancestral. La conexión con lo sobrenatural se consolidaba en cada instante, desafiando las leyes de lo común. Las noches se vestían de un resplandor inquietante, donde cada sombra parecía revelar un secreto. Una conversación al alba dejó en claro que no había retorno, solo la aceptación del destino marcado. Las palabras compartidas entre murmullos y silencios confirmaban que el linaje no podía ser negado. Con el poder emergente, Noemí se encaminaba hacia el rol que le había sido destinado, desafiando lo ordinario. Con el tiempo, Noemí completó su transformación y se erigió como la nueva matriarca del aquelarre. El legado se había consagrado en una figura que combinaba la fragilidad humana con una fuerza sobrenatural imparable. Las reuniones secretas se realizaban en lugares olvidados, donde se renovaban votos y se compartían conocimientos arcanos. El linaje vive y se transforma. Hoy renace en mí, proclamó durante una asamblea de reunión con las almas afines. Los rituales se volvieron complejos y la sabiduría oscura se transmitía con una comunicación entre el dolor y el poder. Cada palabra, cada gesto de la nueva bruja era el reflejo de la dualidad, el sacrificio y la redención. Los ecos de antiguas tragedias se transformaban en lecciones vitales para quienes abrazaban el camino oscuro. Durante intensos diálogos con sus adeptas, se recordaban las raíces que forjaban el destino del aquelarre. Hemos heredado tanto la sombra como la luz. Somos el eco de un pasado que se renueva, afirmó, mirando el horizonte. La fuerza de su voz disipó las dudas y reafirmó la continuidad del linaje. El legado se afirmaba en cada ritual, dejando en el ambiente la certeza de un destino sellado sin vuelta atrás. Con el linaje consagrado, Noemí se retiró a la penumbra para reflexionar sobre el viaje que había transformado. La narrativa de su vida se mostraba como un espejo de la existencia, donde el dolor y la redención se entrelazaban en cada ser. Con voz pausada y profunda, la nueva bruja compartió una analogía que conectaba el terror con la esencia de la vida. Como el pensador que encuentra la luz en medio de la oscuridad, cada uno de nosotros debe enfrentar sus temores internos, explicó con serenidad. Sus palabras, sencillas pero cargadas de significado, evocaron a aquellos que reflexionaron sobre la dualidad del ser. El sacrificio, la traición y la aceptación son lecciones que la existencia impone a quienes se atreven a transitar el sendero del dolor y la oscuridad, continuó. En un diálogo íntimo consigo misma, recordó momentos en que la muerte y el terror marcaron un renacer interior. Somos como árboles que, al enfrentar las tormentas más feroces, logran arraigarse y florecer en la adversidad, aseveró. La historia del aquelarre se fundía con la realidad, demostrando que el terror no es un final, sino el inicio de una nueva comprensión. Con una última reflexión cargada de enigma, Noemí dejó al espectador con la invitación a descubrir que en la oscuridad reside también la posibilidad de renacer. Aquella travesía, marcada por la traición, el sacrificio y la inevitabilidad del destino, no es meramente un relato de horror,
sino una meditación inquietante sobre la naturaleza misma del ser humano. En el abismo de la noche, la oscuridad se vuelve un espejo distorsionado en el que se reflejan nuestros temores más profundos y nuestras esperanzas marchitas. La historia que hemos presenciado invita a adentrarse en la penumbra sin remedio, donde cada paso hacia lo desconocido es una inmersión en el terror primigenio que acecha en el interior de cada uno. En este lugar, donde el alma se enfrenta a su propio reflejo desfigurado, donde se gesta la posibilidad de renacer a partir del caos. La tragedia y el poder, entrelazados en una danza macabra, nos recuerda que la vida, en su esencia más cruda, no es más que una sucesión de pruebas que exigen el precio del dolor. Cada sacrificio, cada susurro de traición, nos conduce a una revelación escalofriante. El destino no es un camino predefinido, sino una encrucijada donde la valentía se enfrenta a lo inevitable. La verdadera maldición reside en la incapacidad de reconocer que el terror que nos paraliza es, en última instancia, la llave que abre la puerta a un poder insospechado. Así, el relato se transforma en una metáfora viviente de la dualidad humana, donde el sufrimiento y la redención se funde en una espiral infinita. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. ¿Sientes ese eco de la oscuridad? Es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la Noche. Voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.